Hoy en el vídeo, se narra sobre el día en que murió la reina Jezabel, considerada una de las peores muertes en la Biblia, en español coloquial y conciso. El día en que Yebraela murió fue un día como ninguno otro en Yebraela, una ciudad antigua, la capital del reino norteño de Israel. Este día traería la ejecución de la infame Yebraela. Yebraela era la principal culpable en la casa de Acabe. Fue ella quien introdujo el culto a Baal. Baal era el nombre del dios adorado por toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, entró el culto al Baal en la vida religiosa judía. La práctica del culto al Baal se extendió ampliamente en Israel durante el reinado de Acabe, y también afectó a Judá. Los diferentes lugares adoraban al Baal de diferentes maneras, y el Baal resultó ser un dios altamente universal. Varios locales subrayaron uno u otro de sus atributos y crearon sectas especiales del baalismo. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, los animales y la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios de la panteón cananea, un equivalente con Adad, el dios amorreo cuya naturaleza y funciones parecían casi idénticas. También mató a los profetas del Señor, incitó primero a su esposo y luego a sus hijos a hacer mal, una maldición para el país, y todos aquellos que deseaban bien a su país tenían una maldición en una mujer maldita. 3 reinados duró su reinado, pero ahora finalmente llegó su día. Leemos sobre una falsa profetisa en la iglesia de Tiratea, que fue comparada con Yebraela y llamada por su nombre en el Apocalipsis 2, verse 20. Pero tengo esto en contra de ti, que toleras a la mujer Yebraela que se llama profetisa, y enseña y seduce a mis siervos para practicar inmoralidad sexual y comer comida sacrificada a idolatrías. También fue increíblemente malvada. Desviaba a los seguidores de Dios alejándolos de la idolatría. Un final terrible le llegó, igual que aquí sobre Yebraela. Por lo tanto, la destrucción de Yebraela se puede ver como típica de la destrucción de los idólatras y perseguidores. Apocalipsis 17 versículos 5 al 6. Y en su frente, en un nombre de misterio, Babilonia la Gran, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con el sangre de los santos, el sangre de los mártires de Jesucristo. Y cuando lo vi, me maravillé enormemente. Un general llamado Jehu estaba llegando para ella. Jehu no era una persona común. Era el tipo de juicio que Dios había colocado sobre la familia de Jezebel. Todo esto ocurrió a Jezebel por un solo evento, el asesinato de Nabot. Jezabel asesinó a un hombre llamado Nabot para robar su propiedad, y el profeta Elías había colocado una maldición sobre ella y su familia. Nabot era un hombre de Jezreel. Él poseía una viña en Jezreel que se encontraba situada cerca del palacio del rey Ahab. Por ser tan cerca del palacio, Ahab pensó que sería una buena idea convertir la viña de Nabot en un jardín de verduras. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabot por su viña o proporcionarle una mucho mejor viña en otro lugar. Sin embargo, Nabot no quería renunciar a la propiedad que había heredado de sus antepasados y declaró que la tierra no se vendería a cualquier precio. Incapaz de adquirir la viña de Nabot, Ahab se convirtió en triste y regresó a su casa en un estado de ánimo oscuro y enojado. La ira del rey causó que se abstuviera de comer. La reina Jezebel descubrió que su esposo estaba insatisfecho en el palacio y le preguntó por la razón de su humor. Ahab le contó a Jezebel la historia de Nabot. Jezabel le dijo al rey que desde que él fuera rey, podía tener lo que quería en todo el mundo. Luego le dijo que ella se encargaría personalmente de ello, diciendo: «Levántate y come, alegraos. Yo te daré la viña del hombre de Jezreel». Primero Reyes 21 versículo 7. Entonces, Jezebel procedió con las necesarias arreglos para deshacerse de Nabot. En primer lugar,
Forjó cartas supuestamente emitidas por el rey, en las que se instruía a las ciudades, nobles y ancianos a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en un lugar destacado entre los habitantes. 12 escépticos debían estar posicionados cerca de Nabot, con la misión de acusarle falsamente de maldición a Dios y al rey. Nabot era sacado fuera de la ciudad para luego ser apedreado hasta morir. Estas acusaciones estaban totalmente inventadas. El trazo diabólico contra Nabot fue exitoso debido al hecho de que una condena a muerte no se podía ejecutar basándose en solo un testigo. Jezabel había tomado las precauciones necesarias para plantar 2 falsos testimonios. De esta manera cumplió con la ley cuando era conveniente para ella. Así, pudo manipularla de tal manera que le hizo fácil mentir, robar y asesinar. Una parte particularmente desagradable del plan de Jezabel fue la promulgación de un día de ayuno mediante una ceremonia religiosa para cubrir su intención matricida y asegurar que la presencia de Nabot estuviera vilipendiada al extremo. Cuando la reina se enteró de que Nabot había muerto, le informó a Ahab que podía tomar el control de la viña de Nabot, lo que Ahab hizo con mucho gusto. Debido al asesinato sorprendente de Nabot por parte de Ahab y Jezabel, Dios los condenó a ambos. El profeta Elías se dirigió al monarca para entregar una palabra de Dios. De hecho, Elías se cruzó con Ahab cuando el rey inspeccionaba la viña que había robado. El profeta preguntó a la gente, ¿no habéis matado a un hombre y tomado su propiedad? Así lo dice el Señor. En el lugar donde los perros laman la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. Luego, Elías profetizó que el Señor traería desastre sobre la casa de Ahab, y que el Señor causaría que todos los hombres en la familia de Ahab murieran y fueran devorados por bestias salvajes en lugar de recibir un entierro digno. Ahab, su esposo, fue asesinado en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y un profeta en su propio derecho, Elías tomó el relevo. Elías instaló a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había deshaciéndose del hijo de Jezabel, Joram. Jehú sacudió su arco con toda su fuerza y disparó una flecha entre los hombros de Joram. La flecha atravesó su corazón y cayó al suelo en su carro. Aquí vemos a Jezabel defoliando el juicio que viene. Ella sabía que Jehú había ejecutado a su hijo, y que había arrojado su cuerpo muerto al terreno de Nebot, según la palabra del Señor, y que ahora venía hacia Jezabel, donde no podía sino esperar ser la siguiente en caer como sacrificio a la furiosa espada de Jehú. Jezabel escuchó sobre esto, y ahora ve cómo se enfrenta a su destino. Se posicionó en una ventana en la entrada de la puerta para confrontar a Jehú y desafiarlo. Ella no eligió esconderse, como alguien lo haría si estaba asustado del castigo divino. En cambio, se expuso a él y escarnizó rehusarse a retirarse. Burlándola miedo. Observe cómo un corazón endurecido ante Dios intenta enfrentarlo, pero nunca alguien endurecido su corazón y prosperado. En lugar de mostrar humildad por su hijo, se pintó el rostro para que se pareciera a sí misma majestuosa y grande, con la esperanza de intimidar a Jehú, haciéndolo perder la cara y poniendo fin a su carrera política. El Señor Dios ordenó a su pueblo rasparse la cabeza y envolverse en sábanas, pero observa pintarse y vestirse caminando contrario a Dios. Isaías 22 versículos 12 al 13. Por lo tanto, en ese día, el Señor Dios de los huestes llamó a usted para llorar, a lamentarse, a rasparse la cabeza y a envolverse en sábanas en humillación. En cambio, hay alegría y gozo asesinando bueyes y matando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, permáncese comer y beber porque mañana moriremos. Uno de los signos más seguros del declive es un corazón no arrepentido en momentos de adversidad. Que aquellos que confían en las apariencias exteriores se examinen en un espejo. Ella no tembló ante Jehú, la herramienta de la venganza de Dios.
En cambio, le planteó a él la amenazante pregunta si Zimri tenía paz después de asesinar a su maestro. Observe que a pesar de que la mano de Dios estaba en contra de su familia, no se preocupó sino que se elevaron en cara al uno que era solo el sable en su mano. Nosotros estamos demasiado propensos cuando estamos en apuros para explotar en la ira contra los instrumentos de nuestras tribulaciones. Cuando deberíamos ser sumisos a Dios, y solo enojados con nosotros mismos, ella se consoló en la creencia de que las acciones actuales de Yehu finalmente resultarían en su propia ruina, y que no encontraría paz en ello. Él la cortó de todas las pretensiones a la paz, y ahora pensaba cortárselo de la misma manera. Los reformadores y reprovers que toman medidas pueden enfrentarse a dificultades, pero no deben tener miedo. El 1 de Filipos versículo 28, y en ninguna manera se alarmen o se intimiden por nada de los opositores. Por tal estabilidad y falta de miedo de ustedes, es un claro signo, prueba y sello para ellos de su inminente destrucción, pero un claro signo para ustedes de liberación y salvación, y eso también de Dios. Ella citó un precedente para desalentarlo de seguir adelante con esta empresa. Tuvo Zimri paz. ¿Quién es el Zimri de quien la reina Jezebel habla? El hombre que venía por su vida se llamaba Yehu, no Zimri. Ustedes verán que este Zimri fue un hombre que llegó al trono a través del sangre y traición, y dentro de 7 días fue obligado a encender el palacio en fuego sobre su cabeza, y él dentro de ello. La reina Jezabel esencialmente le decía a Yehu: puedes esperar que sea mejor, pero este no era un caso similar. Si hubiera sido similar, habría sido apropiado proporcionarle ese recordatorio. Porque los juicios de Dios sobre aquellos que lo precedieron en cualquier forma pecaminosamente deben ser advertencias para que sean cuidadosos y no andar por sus pasos. Era un error comparar a Yehu con Zimri. Mientras que las acciones de Zimri estaban motivadas únicamente por sus propios deseos egoístas y crueldad, Yehu fue ungido por un profeta y llevó a cabo sus acciones por orden de Dios. Cuando comparamos personas y cosas debemos ser cuidadosos para distinguir entre lo preciado y lo vile. Yehu llamó a la ayuda contra la mujer inmovilizada por sus amenazas y gritó: ¿quién está conmigo? Según 2 Reyes 9 versículo 32. Luego Yehu elevó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos se miraron a él, limando la tierra y castigando a los que la habían corrompido. Ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. Levanta la bandera y hace una proclamación como Moisés, quien está del lado del Señor, y el salmista, quien se levantará contra los malhechores, quienes se levantarán por mí contra los trabajadores de la iniquidad. Salmo 94, versículo 16. Tenga en cuenta que una vez comenzó el trabajo de reforma, fue el momento de preguntar quién estaba a favor de ello. Su propia presencia traicionó a ella y la entregó para llevar a cabo su justo venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Yehu con tal acuerdo que lo animaron a creer que estaban de su parte, y a ellos llamó no para arrestarla o mantenerla segura hasta nuevas órdenes, sino más bien para arrojarla inmediatamente, lo cual era una forma de lapidar a los criminales tirándolos de cabeza primero desde algún lugar escarpado de Betos. Como resultado, ella experimentó las consecuencias del lapidaje que había infligido a Nabot. Los arrojaron según Kings 9 versículo 33, y él dijo: arroja arriba. Así que la arrojaron arriba, y algunas de su sangre se esparció en el muro y en los caballos, y él las trituró con ellas. Si el mandato de Dios podía justificar a Jehu, entonces el mandato de Yehu podía justificar a ellos también. Es posible que tuvieran una disimilitud oculta por la malvadura de Jezabel y la odiaban a pesar de que servían para ella. También es posible que fuera cruel e infame con aquellos que la rodeaban, y se alegraron de la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que lo hicieron porque vieron el éxito de Jehu,
y esperaban conciliarse con él y mantener sus puestos en su corte. Ella fue arrojada contra la pared y el camino, y luego todos los caballos cubiertos en su sangre las trituraron mientras aún estaba viva. Esto era la forma más vergonzosa en la que podría haber sido puesta a muerte, testigos de la destrucción del orgullo y la crueldad, y luego declaró que el Señor es justo. Los perros completaron su vergüenza y ruina, según después de que Jehu se refrescó en el palacio, pensó que lo mejor para mostrar respeto hacia Jezabel era enterrarla. Aunque ella era una persona terrible, era la hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey, según el versículo 9 del Rey 34. Cuando entró, se comió y bebió y dijo: «Ve ahora a esta mujer maldita y entiérenla, porque ella es hija de un rey». Pero aunque había olvidado lo que el profeta había dicho, Dios no había olvidado. Según el versículo 9 del Rey 10, «Y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en la tierra de Jezbel, y no habrá ninguno que la entierre». Luego abrió la puerta y huyó. Mientras se comía y bebía, los perros devoraron su cadáver mortal hasta que no quedó nada sino su calavera desnuda. El rostro pintado ya estaba desaparecido y sus pies y manos. Según el versículo 9 del Rey 35, fueron a enterrarla, pero no encontraron nada de ella excepto la calavera, los pies y las palmas de sus manos. Los perros hambrientos no tenían respeto por la dignidad de su linaje. Para ellos, una hija del rey era en el mismo nivel que cualquiera otro. Aunque nos cuidemos profundamente nuestros cuerpos y los usamos luxuriosamente, conozcamos cuán pronto serán una cena para las lombrices debajo de la tierra. Cuando Jehu fue informado de esto, recordó las palabras aterradoras que se habían dicho previamente. Primero en el versículo 21 del Rey 23, también Dios habló sobre Jezabel, diciendo: «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel por el distrito de Jezreel. No quedaría nada de ella sino las marcas de su infamia». Ella se daba a conocer en los días públicos en un estado increíble, y siempre había glamour. Así es Jezabel, que figura y estatura magníficas. Y no volvería a repetirse desde ese punto. A menudo testificamos que los malvados son enterrados, Eclesiastes 8 versículo 10, de ahí vio enterrar al malvado, quienes habían venido y ido del lugar del santo, pero ellos fueron olvidados en la ciudad donde habían vivido. Hecho, esto también es vanidad. A veces, como aquí, los malvados no tienen sepultura. Eclesiastes 6, versículo 3. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años de manera que los días de sus años sean muchos, y su alma no esté llena de bondad, y también que no tenga sepultura, digo que una nacencia inopinada es mejor que él. No había rastro de Jezebel, a excepción en los textos sagrados. Ninguno atrevió a decir cosas como: «Esta es la sepultura de Jezabel». Por tanto, el nombre de los malvados se putrefactará y se olvidará incluso por encima del suelo. La historia de Jezebel, desde su introducción de prácticas idolatras hasta su trágico final, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la maldad. Ella simboliza el peligro de alejarse de los caminos de Dios y las graves consecuencias para aquellos que guían a otros en pecado. Su historia no es solo una cuenta histórica. Sirve como una alegoría del juicio divino contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. El juicio sobre Jezabel también refleja el tema bíblico de que Dios no deja impune el pecado. La muerte de Jezebel, profetizada por Elías como un acto de justicia divina, se cumple dramáticamente y sirve como un recordatorio solemne de la soberanía de Dios y el destino de aquellos que se oponen a él. Además, la historia es un aviso contra el abuso del poder. Jezabel usó su posición para perseguir a los profetas de Dios y promover la adoración de dioses falsos, culminando en la muerte de Nabot y la usurpación de su viñedo. Su capacidad para manipular y controlar para alcanzar sus fines revela la naturaleza destructiva del poder cuando se utiliza por fines injustos. Por otro lado, la historia nos inspira a ser resistentes en la fe.
incluso ante la gran oposición. Muchos de los profetas de Dios enfrentaron persecución bajo el reinado de Ahab y Jezabel, pero se mantuvieron fieles. Esta resistencia y la fe inquebrantable son cualidades a las que cada creyente es llamado a imitar, confiando en que Dios es justo y recompensará la rectitud. Oración, Señor Almighty, que siempre sean tu justicia y misericordia recuerda mientras reflexionamos en las historias de fe y fracaso, de justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel, para así evitar el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resistencia frente al adversario, siempre recordándonos de tu soberanía y amor. Que podamos utilizar el poder y la influencia que nos dan para promover la justicia, el amor y la verdad. En nombre de Jesús, amén. Si este contenido te fue valioso, te pido tu apoyo a través de tu suscripción y no dudes en ver otras de nuestros videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir el Evangelio de Dios. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la siguiente.